y 24 News está en Israel, es Nicole Michel. Aprovechando el tiempo de una vez, Nicole, te saludo. Buenas tardes para ti, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Gracias por estar con nosotros y para hacer un recuento y actualizar la Uh, información que se maneja desde Israel en este momento. Son 3 días sí, intensos de ataques y contraataques. Pues sé que todo el sistema de seguridad que tienen ha parado muchísimos misiles que han llegado o han intentado llegar a diferentes territorios de Israel desde la Franja de Gaza y a su vez han respondido desde Israel a la Franja de Gaza. ¿Cuál es la información hasta el momento? ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? bueno, la situación es tensa. Estamos en guerra. Ujú. Israel está en guerra y no es ninguna exageración. Desde 1948, que fue cuando se creó el Estado de Israel, no había sucedido algo de esta magnitud. Incluso se puede comparar a la guerra de Yom Kippur en 1973, que tuvo esas mismas señales, o sea, incursión sorpresiva, momentos de conmemoración y festividad Ujú. judaica, y fue tal cual, y paradojas de la vida. Yo creo que puede que sea hasta preparado, 50 años exactos. Fue la guerra de Yom Kippur, fue el 6 de octubre del 73 y esto sucedió la mañana del 7 de octubre del 2023. La situación es tensa porque por más que hay ahora muchísimas críticas hacia el gobierno, hacia las fuerzas de defensa de Israel, antes que nada, donde la población israelí está en vilo es por, primero, bueno, los ya casi 1.000 muertos que hay, Mm. Gladys, los más de 2.500 heridos y los secuestrados. Los secuestrados es una situación que nunca había sucedido. O sea, sí habían secuestrado a soldados y uno de esos que fue muy conocido, de los soldados que habían secuestrado, fue Gilad Shalit, que estuvo 6 años en cautiverio por parte de las brigadas Al-Aqsa de Hamas, Ujú. y duró 6 años su negociación, y después esa negociación que trajo muchas contradicciones hasta internas en el país, entre la derecha y la izquierda, se liberaron 300 terroristas que estaban prisioneros acá. Imagínate ahora que tienen, no un soldado, que tienen a civiles, y Ujú. son 100 o casi 100 entre niños de un año y medio, que los tienen encerrados en jaulas de paloma. Y eso es una fotografía que ha rodado, porque ellos toman foto de todo eso, Pero Nicole, ahí te en las redes interrumpo sociales. para, Nicole, disculpa que te interrumpa para hacer una aclaratoria sobre ese punto, porque esa imagen nos ha llegado a todos y hasta donde Sí, entiendo, incluso verificada, no corresponde a este conflicto, sino a Siria. Una cosa espantosa, pero que aparentemente ocurrió en el escenario de Siria, dentro de ese otro conflicto no resuelto también del planeta. Entonces, pero igual son secuestrados que están ahí y uno se pregunta qué están hasta el momento pidiendo los captores para su liberación, qué es lo que se dice, porque también llegué a escuchar durante el día que aparentemente esta gente está amenazando con ejecutarlos. ¿Qué información manejas de esos 100 secuestrados? eh, Alrededor de 100 de, secuestrados. pero sí quiero aclararte que hay niños. Hay una Ah, madre claro, con dos claro. hijos, Sí, sí, con dos sí. niñas que están secuestradas. Hay otra madre también con dos niños que están secuestrados, niños de un año y medio, de 3, o sea, todos más o menos en No, ese rango y de las edades. familias ejecutadas, Nicole, Eh, también, que hemos visto imágenes espantosas sobre eso. Muy duras, muy duras. Que ellos vayan a ejecutar, fíjate que yo le consulté a un colega muy experto de hace más de 30 años aquí en el Medio Oriente, y me dijo que, que ya ha rodado mucho, en pocas horas, el tema de que podrían, que ellos han dicho que si siguen incursionando más, como lo están haciendo vía aérea, y ya están preparados, o casi ya lo han hecho en una primera fase en la franja de Gaza a nivel terrestre, pero no interno, obviamente, todavía, porque están en filas, las tanquetas, que ellos van a ejecutar. Este colega que tiene muchísimos años y que ha entrevistado incluso a terroristas de palestinos de Gaza, Ujú. de Hamas, me dijo que no cree que eso suceda porque sería un precio que ellos mismos pagarían fuerte, y que hay en esa maquiavélica manera de actuar tan Daesh y tan ISIS que tienen ellos, hay un pequeño, según me dijo, raciocinio, en el cual no lo harían. Que eso me sorprendió, esa respuesta la obtuve hace no Sí. mucho,
y quisiera pues obviamente inclinarme a eso, porque ya ejecutar pues sería ya las mismas técnicas. O sea, si ya estábamos viendo de alguna manera la sombra de Daesh en las brigadas Al-Aqsa de Hamas, sin duda alguna, porque lo han hecho. O sea, ellos entraron a Israel, también la forma en que entraron es uno de los más grandes o de los grandes o el gran error que va a quedar en la historia del ejército israelí, de la inteligencia israelí, del Mossad, del Shin Bet, del mismo gobierno. Pero eso ya será un análisis a posteriori cuando la situación se pueda resolver. Pero el fallo ha sido gigantesco para un país tan moderno, la Startup Nation con tanta tecnología, donde pudieron burlarse y donde obviamente está las manos de Irán, sin duda alguna, o sea, tanto en financiación, en tecnología, en apoyo, porque esto requería de una gran logística para hacerlo. No estamos hablando de que tan solo entraron con motonetas, con jeeps, con paracaidistas, sino que tuvieron muchas horas para poder realizar todo, o sea, casi 5 horas. Imagínate tú 5 horas para poder hacer. Ellos se dieron el gustazo. Ellos se dieron el gustazo de que esta vez. De avanzar 5 horas. De avanzar, y que esta vez no estaba las fuerzas de defensa de Israel para impedirles. O sea, claro. Eran como. Era el gran, ese ha sido el gran, o sea, independientemente que los destruyan, es tanta la maldad que ellos tienen, porque ellos ni quieren a sus hijos, ni a su gente, ni a su mundo, que yo creo que morirán felices, y siento decirlo tan crudamente, porque se dieron el gran gustazo de todos los años de su vida. Ellos no quieren este territorio, ellos lo que quieren es dañar en lo más profundo de corazón a los judíos. O sea, ese es el punto, no es territorial. Bueno, no, de hecho lo comentaba y lo comenté en la primera hora y en la segunda. A mí hay unas palabras que me retumbaron en su momento hace unos cuantos años de Ahmadinejad, como presidente de Irán, cuando él llegó a decir, y otros también lo han dicho, y lo siguen pronunciando. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, los representantes de estos grupos terroristas que dicen que, bueno, que el plan, digamos, esta guerra incluye la desaparición, pues ya acabar con los judíos, e incluyen también a los cristianos. Entonces, recuerdo esas palabras de Ahmadinejad, que entre otras dijo que los debían desaparecer de la faz del planeta, y a mí eso hasta el sol de hoy me retumbó. Yo decía, pero sigo diciendo, pero ¿quién se puede considerar, ¿no?, en este planeta con el derecho y la autoridad para decir, atreverse a decir algo tan osado como eso, además de que otros no deben estar? Entonces es cuando también te surge la pregunta, tú dices, bueno, y válida según tu lógica que alguien pueda decir, bueno, ¿y por qué no desapareces tú? Porque también algunos que pueden tener profundas diferencias con la manera como han estado gobernando y actuando estos grupos. No vamos a generalizar con los iraníes, sino con estos grupos en particular, por ejemplo, que han representado Irán. Entonces tú dices, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? De una complejidad de esa naturaleza, de que estos grupos radicales no reconocen ni aceptan que puedan estar en el planeta, por ejemplo, en este caso, los judíos. Exactamente, es así. Mira, fíjate que lo vengo analizando todo el día, porque obviamente cuando uno como periodista, y tú eres una destacadísima y maravillosa periodista, lo sabes, que sucede una situación así, pues bueno, estás analizando todo el día, estás al tanto, y van surgiendo nuevos conceptos, ¿no? Algo que he querido destacar, porque trato en lo más posible de ser imparcial, dentro de que el periodismo a veces no es fácil, la objetividad y la imparcialidad, pero sí hacer entender de una manera mucho más liviana de qué se trata este conflicto, porque no es que, mira, el conflicto allá, Israel-Palestino, no, es que el conflicto de acá, toda su connotación y todo lo que pasa tiene que ver no tan solo Medio Oriente, sino el sistema internacional, porque hay una OPEP, hay países árabes que están relacionados con América Latina, el radicalismo. Entonces el mundo tiene que unirse, porque si no el mal es el que va a reinar. Entonces el mundo no puede ser caso omiso. Yo he hecho hoy ahora una frase muy importante: no hay enemigo pequeño en la vida. No hay enemigo pequeño, y a veces se olvida. Israel se olvidó que hay un enemigo pequeño y lo pensó que era pequeño, como Hamas, aunque estaba financiado por Irán, y se creyó grande. Y cuando el ego te invade y la humildad la aplastas, cuando estás en una sociedad dividida como la está hasta ahora Israel, el enemigo disfruta y te ve débil y dice, es el momento preciso. Entonces no hay que subestimar.
Y he Sí. dicho que los palestinos están divididos en dos, en la Palestina de Ramallah y en de la Autoridad Nacional Palestina y la Palestina que está liderizada por Hamas. La de Ramallah sí acepta, por supuesto, de Mahmoud Abbas, con todas sus contradicciones y todo, sí considera a Israel Estado, tenemos que vivir con el vecino y con todas sus contradicciones. Hamas es imposible, es radicalismo puro. Hoy, por Mm, ejemplo, y con esto quiero transmitir algo que me pareció muy importante, muy nuestro. Quizás yo soy israelí, pero soy venezolana. ujú. Y yo me crié en Venezuela y en Venezuela nos hemos criado judíos, árabes, musulmanes y cristianos todos juntos. Y llevamos ese sentimiento que el israelí no lo ha palpado, no lo, perdón la expresión tan coloquial nuestra, no lo ha mamado como lo hemos vivido nosotros. Entonces hoy me llaman, sonó la alarma al mediodía, hoy no fui a trabajar al canal donde trabajo, que es un canal internacional, me quedé con mis hijos porque me pidieron que me quedaran, que los cuidara yo en otra persona, y sonó la alarma, nos fuimos al refugio y a los 5 minutos después me suena el teléfono y me llama un señor que yo entrevisté hace un mes en Ramallah, eh, hablando sobre el conflicto palestino-israelí, fue director para América Latina de Al-Fatah, que es Ujú. el grupo político de Mahmoud Abbas y fue de Yasser Arafat. Los conoce a los dos muy bien, un señor magnífico, con unos grandes conocimientos, que nació en Nicaragua, Managua, y después a los 6 años se devolvió a hablar perfecto español. Una entrevista está en mis redes sociales, en Instagram, lo puse para mi programa en el canal y después de esa entrevista hicimos otro reportaje sobre las calles de Ramallah, un paseo muy al estilo fresco y hicimos una muy buena amistad y me llamó y me dice, me llama desde Ramallah, aquí a donde yo vivo en Tel Aviv, y me dice, Nicole, supe que sonó la alarma por tu zona, ¿cómo estás? ¿Están bien tú y tus hijos? Y yo, ay, doctor Mohamed, se llama doctor Mohamed Odeh, porque es médico. Le digo, ay, doctor Odeh, muchísimas gracias, qué amable de llamarme. Y me decía, faltaría más, cuídense mucho. Y esa Mm. llamada me dejó pensativa, una llamada de un palestino de Ramallah, que defiende su causa, que quiere su causa y su país. Me llama de Ramallah para decirme cómo estoy, De cómo me encuentro. hecho, Nicole, para cerrar, porque se me acabó el tiempo y voy después con el Sí, profesor Rafael Punceles a revisar la historia de este conflicto, ¿no? Milenario. Y te pregunto sobre las amenazas también por el norte, esa preocupación válida de que además incluso otros grupos como Hezbollah han estado manifestándose a ver si los dejan pasar por territorios hasta llegar y sumarse a este ataque contra la población israelí. Entonces, ¿cómo se están protegiendo? ¿Qué tipo de información manejas al respecto? Y lo otro es sobre el apartheid por el cual cuestionan a Israel que supuestamente le hace a los palestinos en las zonas como Cisjordania y la zona de la Franja de Gaza. Me gustaría tu punto de vista con relación a eso, que ha sido muy utilizado para incluso justificar en algunos casos, cosa que me parece insólita, un acto terrorista de esta naturaleza. sí, bueno, lo del norte, para hacértelo bien conciso, porque sé cómo son los tiempos, lo del norte, obviamente Hezbollah es la idea, como hicieron en el 73 en la guerra Yom Kippur, atacar por el norte y por el sur. Y sí entraron, no sé si fueron uno o dos, pero sí entraron el día de hoy unos terroristas, los capturaron, los mataron, algo por el estilo, pero los capturaron. Sí está preparado el ejército, o sea, hubo una falla muy grande que ha costado Mm, lo que ha costado, pero ahora el ejército tiene una enseñanza tremendamente grande y es muy fuerte, o sea, está controlado, pero sí están lanzando misiles. Con respecto mm, al otro de la parte, yo sí quiero aclarar una cosa. Cuando yo he estado ya 2 veces en Ramallah. Entro cuando yo voy a Ramallah, pues entro normal, pero salgo con pasaporte extranjero porque no puedo como israelí. Además que es distinto porque un corres israelí es riesgo. mucho más riesgoso. Sí. Y sí es verdad que hay muchas zonas en las que están injustamente tratados. Y lo tengo que decir con mucha claridad, siendo una israelí. No es fácil la vida de ellos. Lamentablemente, para Israel ha sido una manera de evitar mucho más dificultades, pero tienen que hacer colas muy, muy grandes para los checkpoints todo el tiempo. Fíjate tú que a la hora de devolverme me devolvió el camarógrafo que él vive allá, Ahmed Ujú. Alami, y con él viví 3 horas para regresar. Parece una cola de estas de la Francisco Fajardo insoportable. Y yo, la verdad que ahí comprendí, él me dice, cuando yo salgo de viaje,
Me dice, si te toca un día un viaje conmigo, vas a ver en el aeropuerto que tú pasas el check de seguridad y tú vas a ver que a mí me paran como 3 horas para desnudarme y todo. Yo Mm. entiendo el dolor que ellos sienten, es muy injusto. No es que la sociedad y el país sea un apartheid, porque en el canal donde yo trabajo, que es un canal internacional con sede en Tel Aviv, tiene 3 canales adentro, que uno es en inglés, otro en francés y otro es en árabe. Y en árabe trabajan árabes israelíes y vamos al mismo baño y comemos en el mismo comedor Pero es que y yo lo comparto vi yo en con las ellos. ciudades el año pasado cuando fui a Israel, que lo conocí por primera vez. Yo sentí la convivencia entre musulmanes, cristianos, Claro, judíos, o sea, eso lo percibí en las ciudades, ¿no? Y ahí la pregunta también, claro. si no existieran esos grupos terroristas extremos, ¿podría Israel incluso apoyar con su desarrollo a los más ¿Mm? vulnerables, por ejemplo, de Palestina, Cisjordania? Ese es el sueño dorado, créeme, de muchísimos palestinos con cabeza, con Mm. raciocinio, con ganas de salir adelante. Este señor doctor Mohamed Ode, dos de sus hijos estudian en Marruecos porque, bueno, quieren estar alejados de todo esto en la universidad y dos estudian en la Universidad de Ramallah y están conscientes que el apoyo de la tecnología israelí, de todos los conocimientos serían fantásticos, o sea, ahí sería Ayudaría realmente mucho. la gran Medio Oriente, sí, totalmente. Pero Sí, el porque radicalismo, el contraste es gigante. Sí, el radicalismo hace mucho daño y lo estamos viendo. Y mm, fíjate que el contraste es enorme cuando uno pasa, por ejemplo, a Belén, esas zonas, ¿no? Donde mm, están algunos lugares históricos, obviamente asociados, en este caso que me interesaba también, de la vida de Jesús, como cristiana, como mm, católica. Y pues sí claro, ves los contrastes, pero tú dices, bueno, ¿por qué Israel ha podido desarrollar? En este caso, estas zonas no han podido. Y es de lo que se basa mucho para cuestionar a Israel y decir que los tienen oprimidos, absolutamente oprimidos. Pero también hasta qué punto pues estos grupos terroristas han permitido que se pueda trasladar ese apoyo, ese desarrollo a esas otras zonas donde están los palestinos. En fin, muchas preguntas sin respuesta aún con esta sí. situación grave, sin duda, que estamos revisando y seguiremos revisando. Te agradezco mucho, Nicole, que hayas compartido con nosotros además la experiencia como periodista, tu punto de vista también, y como periodista de I24 News en Israel. Seguimos atentos. Ya vamos a pasar con el profesor Punceles justamente a revisar esa historia, ese origen del conflicto desde el punto de vista religioso. Mil gracias, Nicole. Y son las 4:48 entre una entrevista y